Bienvenidos a una nueva clase de informática, la clase número 9 para la comisión I 1002, no, 1001. Quienes habla, Marcelo Ortiz Pla, junto con Mercedes Cusera, vamos a tener el privilegio de compartir con ustedes una nueva clase en la cual trataremos el tema toma de decisiones y por supuesto seguiremos trabajando en las actividades prácticas correspondientes a la planilla de cálculo. Dicho todo esto, pasamos a compartir pantalla. Les solicito que por favor en el chat pongan su nombre y apellido con el objetivo de que quede registrado el mismo en que dé un registro fiel de la situación, digamos, de su presencia. Les cuento que vamos a hacer un muy breve raconto de las últimas actividades que hicimos, porque las hicimos muy jugados sobre la clase pasada, respecto de los gráficos. Entonces, respecto de gráficos, acá yo tengo una planillita muy sencilla, voy a hacer un clic, vamos a disponernos de ir a la cinta insertar. La cinta insertar tiene un bloque, como les estaba comentando anteriormente, ese bloque es el bloque que tendríamos por aquí, que es el bloque de gráficos. Este bloque de gráficos tiene la particularidad de tener varias opciones. Nosotros vamos a tomar una de ellas. Esa opción que vamos a estar tomando es la que gráficos dinámicos. En realidad es relativamente nueva. Si ustedes analizan versiones anteriores a la 2016, este elemento, esta herramienta, este botoncito no está disponible. Nosotros debíamos primero hacer nuestra tabla dinámica, por acá. En realidad, a este botón que tendríamos por acá, teníamos este botón y el botón de tablas, y después, una vez que construíamos nuestra tabla dinámica, podíamos sobre la misma generar el gráfico. Eran dos pasos. Bueno, la cuestión es que se ha incorporado este nuevo botón que nos permite simplificar nuestra tarea de un modo bastante brutal, digamos. La realidad es que de una manera muy sencilla podemos generar un gráfico de un modo bastante elegante. Fíjense, simplemente yo seleccioné una celda. Voy a ir a gráficos dinámicos, voy a seleccionar, acá dice seleccione una tabla o rango. Simplemente seleccioné mi tabla o rango. Luego me pide que seleccione si voy a utilizar una nueva hoja. En caso que seleccionara esto, habilitaría una nueva hoja en el libro, en el cual se generaría nuestra tabla dinámica y nuestro gráfico. Mi recomendación personal cuando trabajan con tablas dinámicas es que hagan esta opción. ¿Por qué? Para generar una diferenciación entre lo que es la tabla dinámica propiamente dicha, que va a ser el elemento con el cual van a estar trabajando y filtrando datos, y los datos originales. Aplicamos un poco el concepto de base de datos en el sentido que nuestros datos por un lado y nuestros elementos de trabajo por el otro. Entonces sí es recomendable esta opción. Nosotros lo vamos a hacer en nuestra hoja de cálculo existente, ¿para qué? Para poder cotejar y mostrar todos los elementos que la componen, nada más. Ese sería el único sentido. Bien, acá le damos un aceptar, con lo cual se despliega un cuadro de datos, se despliega, fíjense, el sector donde vamos a estar generando este objeto que estoy moviendo en este momento, es lo que va a ser el gráfico, y en el segundo bloque, acá en la parte inferior, denme un segundo que lo voy a resaltar, acá tendríamos parte por lo menos de lo que va a ser nuestra tabla dinámica sobre la que vamos a construir el gráfico. Este sería el objeto que tendríamos el gráfico. Entonces, con estos elementos lo que vamos a hacer es definir los parámetros que se corresponden y que lo vamos a hacer en esta tabla de campo de gráfico dinámico. Yo lo que voy a hacer es seleccionar provincias. Fíjense que seleccioné el primer campo. El segundo elemento es el primer elemento del gráfico. Fíjense cómo vamos por el TN19, ya tengo los dos. Podríamos poner el valor promedio de la tabla y finalmente los totales, que me pasé de rosca, me parece, y no los puse. Ahí está. Ahí están los totales. Y bueno, y podríamos a su vez poner subtotales, podríamos generar varios elementos que por el momento no los voy a tocar, así que bien. Esto, por supuesto, vamos a ir complementándolos con gráficos, con videitos adicionales que vamos a ir haciendo progresivamente. Por supuesto, todo este material puede ser complementado. No se olviden que nosotros hemos recomendado a principio de año una bibliografía online que les permite complementar todo el material correspondiente a las clases que nosotros editamos, que son bastante
exiguas en cuanto a disponibilidad de tiempo. Entonces, acá tendríamos nuestro gráfico tal y como lo genera. Fíjense qué interesante, pero además queríamos hacer varias cositas, habíamos hecho. Una de las cosas que habíamos realizado era, sobre este valor, por ejemplo, ahí hice clic sobre uno de los objetos, piensen lo siguiente, los gráficos son conjuntos de objetos superpuestos como si fueran transparencias que generan una imagen desde las partes. Entonces, nosotros tenemos, sí, en un solo plano, acceso a los distintos objetos. Fíjense que los podemos, haciendo clic y seleccionando. En nuestro caso voy a tomar los valores totales, que son los valores amarillos, y voy a hacer clic. Y fíjense que seleccionábamos todo el rango. Si hago un nuevo clic sobre un rango seleccionado, como son objetos agrupados, entonces es un conjunto, el bloque suma de totales era un conjunto de objetos que estaban agrupados y se comportaban como un conjunto. Hay subconjuntos. Entonces, dentro de este subconjunto tendríamos esta barra a la que, desplegando menú contextual, en este caso voy a agarrar y cambiar el color simplemente. Vamos a poner un colorcito rojo y le habíamos puesto también una etiqueta, si mal no recuerdo. Habíamos puesto agregar etiqueta de datos y le tendría el numerito por ahí arriba. Eso es lo que habíamos hecho la clase pasada. Pero a su vez lo que habíamos hecho era tomar la lista de promedios, que era el colorcito gris, y cambiarla. Botón contextual, cambiar tipo de gráficos, y habíamos entrado a este cuadro de diálogo, y bueno, habíamos seleccionado algún cuadro combinado. En este caso, fíjense que me está quedando, voy a cancelar, bueno, acá en la parte inferior me quedó seleccionado los totales y los promedios. Voy a desactivar los totales en las líneas, acá vamos a hacer clic y voy a sacarle líneas, y voy a dejarle el bloque de barras, entonces fíjense que ahí quedó. Y podríamos seleccionar bloques de barras con algunas columnas agrupadas, bueno, podría seleccionar algún otro tipo de gráfica, podríamos venir a columnas, seleccionar o estas de 3D. Hay un detalle, si selecciono las curvas 3D, no puedo combinarlas con líneas, entonces voy a tener que volver a los planos, así que seguramente elegiremos esto. Trataremos de que los totales, fíjense que lo asume por las fórmulas, por la relación de fórmulas, asume que los totales, las medias, son valores de referencia, entonces los pone como líneas. Yo simplemente lo que voy a hacer es poner como barra los totales, simplemente para que aparezca una sola línea. Y después podríamos incorporar, por ejemplo, también lo que se llaman líneas de tendencia. Le podríamos incorporar, a ver si lo tengo por acá, dentro del menú contextual, cambio de gráfico, guardar como plantilla, seleccionar datos. Acá podríamos acceder al menú para incorporar un nuevo listado o para eliminar alguna de las series de datos. Podemos manipularlo de esa manera. Todos los elementos que componen el asistente de gráficos están disponibles desde el menú contextual. Mover gráficos, traer al frente, bueno, podríamos cambiar planos, formato del área, opciones de gráfico dinámico, mostrar lista de campos. No estoy encontrando mi línea de tendencia, así que vamos a seleccionar uno por aquí, dar formato a la serie, formato etiqueta de datos. Fíjense cómo cambian los menús contextuales en función del objeto seleccionado. Vamos a hacer clic por acá, formato de la serie, podemos manipular por acá algunos parámetros con los principios de superposición de las series. Fíjense que acá estoy manejando el ancho, denme un segundito, de los ejes, la superposición, acá podríamos ir generando un 20%, un 30% de superposición de los planos, entonces me van generando pequeñas modificaciones. Fíjense que acá voy a subir, lo que hice fue que el plano, ven que el celeste quedará más chiquitito que la suma del 18 respecto de la del año 19 en la comparación, y así podemos ir generando un montón de circunstancias. Estaba viendo que ahora no estoy encontrando mi línea de tendencia, que la tengo por ahí. A ver, formato no, editar texto alternativo, opciones de gráfico dinámico. Acá tendríamos en opciones de gráfico dinámico, fíjense que podríamos manipular propiedades individuales. Y finalmente,
bueno, podríamos establecer órdenes, o sea, hay un montón de opciones que se pueden establecer, ¿no? Acá tendríamos líneas de tendencia, que es lo que quería mostrarles. Fíjense que no sé si llegan a verlo, pero apareció en colorcito amarillo una línea de tendencia de tipo lineal. Este es un agregado, es una línea de tendencia. Fíjense que yo podría poner curvas de tipo exponencial, lineal, que es la que propone como valor estable, logarítmica, polinómica, potencial y media móvil, que va siguiendo un poco la línea de tendencia, que es el valor promedio. Fíjense que hay una estimación bastante parecida a nuestra línea de valor medio, que básicamente la línea de tendencia media tiene ese tipo de secuencia, pero por ahí una línea potencial en nuestro caso podría ser una polinómica, creo que es bastante representativa, con lo cual podríamos decir que ahí dejaríamos nuestro gráfico terminadito, que un poquito lo que estuvimos viendo en la clase pasada. La cuestión de todo esto es que, en principio, bueno, tendríamos nuestros datos originales, nuestra tabla dinámica, habíamos visto cómo podíamos usar los filtros, podíamos eliminar, en este caso, corrientes, y fíjense que se corrigió en forma automática la gráfica, y acá se puso más interesante. Fíjense que corrientes de alguna manera me generaba un desequilibrio. Fíjense la línea polinómica de tendencia que yo establecí, cómo pasa a tener, vamos a hacer un clic sobre, a ver si puedo, ahí está, ahí seleccioné, me costó un poquito la línea de tendencia seleccionarla. Bien que cuando hice clic me apareció a la derecha el cuadro de diálogo, yo lo quería hacer algo más humilde, que era simplemente ponerle un color más, bueno, ahí hice clic mal, y se rellené el fondo. Me están quedando 10 minutitos, así que bueno, tengo que seleccionar el objeto correctamente. Y mi línea de contorno, vamos a hacer, ponemos un colorcito rojo, que era lo que yo quería, y ahí está, de forma tal que se vea un poquitito más. Simplemente quería hacer eso. Entonces fíjense que, bueno, hay que practicar un poquitito como para tomarle la mano a esto de trabajar los gráficos, pero recuerden, trabajar los gráficos es una cuestión muy importante, muy delicada, porque con esto podemos definir muchas tomas de decisiones. Entonces, fíjense que en mi caso marqué esta línea de tendencia, por supuesto, me convenía para mostrar algunos aspectos, me convenía eliminar los valores de corrientes que me generaban algún tipo de desajuste. Entonces, fíjense cómo filtrando uno de los valores, bueno, la línea de tendencia está igual. Este valor que se destaca es un valor totalmente atípico que podríamos encontrar, no me acuerdo en la tabla de gráficos, pero fíjense acá, este valor de corrientes se dispara muy por encima de los valores del resto, adrede, como para mostrar situaciones contrastantes. Estos son valores totalmente inventados, así que no pasa de esto. Bueno, así como estuvimos haciendo estos gráficos, yo podría contarles que esto lo que voy a hacer es, bueno, fíjense cómo podemos ir manipulando los objetos, con lo cual también corremos algunos riesgos. Podríamos sacar esta línea, o sea, fíjense que tenemos mucha versatilidad con los diferentes objetos. Yo lo que voy a hacer es volverlo, ahí está, a mi posición original. Voy a achicar mi gráfico un poquitito para que sea más manejable. ¿Por qué? Porque me interesaba mostrarle otras cositas, como, digamos, utilizando otros recursos, por ejemplo, selecciono lo mismo, podríamos venir a gráficos y entramos por gráficos recomendados. Fíjense que nos propone bastante de lo mismo que estuvimos generando, pero también tenemos la posibilidad de entrar, todos son gráficos de barras, podríamos hacer, por ejemplo, esquemas de barras en 3 dimensiones. Bueno, no lo logro agarrar para... No estoy logrando agarrar el objeto con el mouse. Pero ahí lo acomodé, lo giré, lo corrí. Pero podríamos también, así como seleccioné podríamos eliminarlo y venir por acá y trabajar con, bueno, diferentes opciones, o venir, que esto es lo que me interesaba mostrarles, al botoncito que tenemos en este sector. Ese botoncito no es ni más ni menos que el acceso a nuestro cuadro de diálogo
nuestro asistente de gráficos, en el cual, bueno, tendríamos disponibles todas, absolutamente, acá tenemos una serie de plantillas, que es donde nosotros generamos nuestro material propio en esta biblioteca. En mi caso, no tengo ninguna plantilla, por eso está vacía. Nosotros generamos nuestra propia biblioteca personalizada de gráficos. Acá tendríamos los diferentes elementos, y en fin, en base a esto podríamos, la verdad, generar absolutamente cualquier tipo de grafiquito. Borro nuevamente borro mi pizarra. Y bueno, hay algunas otras herramientas que tendríamos que ir investigando. Yo lo que les propongo es que permanentemente investiguen, dediquen ratos, busquen bibliografía. Les recomiendo que entren, ¿a dónde? Acá, veamos. Si lo tengo. Bueno, este es el software que tienen que investigar un poquitito y tratando de familiarizarse para el segundo cuatrimestre. Logarithmic, vamos a hacer diagramas de este estilo. ¿Qué ventajas tiene? Además de ser multilingüaje, tiene una de las ventajas que es clave, que es, nos permite traducir en forma automática a más de 10 lenguajes de programación. Básicamente, seguramente, en el orden de 18 estamos en este momento. Pero bueno, les pido que se metan un poquitito por acá. Tiene sus limitaciones. Acá tenemos 16, ya está disponible para 16 idiomas. Próximamente creo que sumaban 2. Acá está, fíjense. Acá tendrían contactos si quisieran familiarizarse con el mismo software. Tiene sus ventajas, sus desventajas. Acá tienen cómo descargar, tienen algunos esquemas, tienen un montón de elementos para explorar. Y lo que yo quería hacer era mostrarles dónde tienen que buscar bibliografía complementaria en línea. Aula Click, acuérdense, Excel. Vamos a poner que es el 2013 que me salió. Listo. Ahí lo tenemos, cualquiera, la versión 2016 también podríamos. Pero acuérdense que tenemos disponible este paquete acá. Ustedes, bueno, acá podrían comprar desde Amazon directamente el software. Mi recomendación es que, bueno, fíjense, capítulo por capítulo tienen desarrollado elementos. Entonces, qué sé yo, vamos a ver. Insertar, vamos por el capítulo 10, que sería insertar gráficos, creo. Impresión, tablas, imágenes y gráficos, el 11 era. Entonces podríamos ver, por ejemplo, cómo insertar una imagen en línea. Acá tendríamos el paso a paso. Dentro de lo que serían los gráficos, podemos seguir avanzando. Y acá tienen secuencias en las que les van explicando y desarrollando cada uno de los elementos. Pero además de esto, quería contarles que tienen disponible este tipo de cosas. Por supuesto, lo están viendo sin sonido, tienen su explicación. ¿Ven? Como para que ustedes puedan ir complementando de la mejor manera las clases que estamos desarrollando. Entonces, por favor, no pierdan de vista esto. Por supuesto, tienen posibilidad de, vamos a ir al índice, donde están todos los cursos disponibles. Bueno, acá las versiones más nuevas, acá tendrían Excel 2013, 2016 está también disponible. No lo estoy viendo en este momento, Word 2016, acá estaría. Pueden ir a las distintas versiones que son muy semejantes, tienen elementos en común, con lo cual no pierdan esta oportunidad. Dicho todo esto, y ya me quedándome prácticamente unos 3 minutitos, lo que vamos a hacer es comenzar a meternos despacito en nuestra presentación. Simplemente les digo que hoy vamos a volver sobre esta actividad combinada. En el próximo bloque vamos a charlar sobre toma de decisiones y después vamos a venir a trabajar en esta actividad. Un detalle que es importante, fíjense esas letras A que fui agregando, no están disponibles en la versión original, tendríamos que corregirlo, pero lo vamos a hacer en el tercer bloque. Bueno, vamos a ir metiéndonos entonces ya sobre mi presentación, como para ir familiarizándonos con el contexto con el que vamos a estar trabajando en el segundo bloque. Prácticamente me estarían quedando 2 minutitos, así que, bien, sobre esto vamos a estar trabajando. Yo lo que les propongo es que hagamos lo siguiente.
Salgamos ahora un par de minutitos, resumimos, cerramos y retomamos en unos 4 minutitos, que es lo que yo tardo en realizar la grabación, y ya retomamos nuestro bloque de 40 minutos, haciéndolo un poquitito antes, de forma tal que... No, ya no estaba, yo estaba mostrándoles, mostrándole el gráfico, pero me olvidé de compartir la función, me parece a mí. Esto es lo que yo quería compartirles. Y detenernos acá, en este momento. Y bueno, lo que hacemos es retomamos en unos 4 o 5 minutitos. Lo que les propongo es detener la grabación del segundo bloque, en el cual vamos a centrar nuestra charla en la presentación de toma de decisiones. Voy compartiendo pantalla, de modo tal que comencemos a transitar el recorrido de este tema. Competencias profesionales son, en general, desarrollos que tenemos que tener. Ahora vamos a hablar un poquito de qué son las competencias. Una de las competencias es el manejo de la informática, otra de las competencias es el manejo de idiomas, otra de las competencias profesionales del ingeniero son las tomas de decisiones. De esto vamos a estar charlando un poquitito en el día de hoy. Entonces, bueno, acá tendríamos nuestro inicio a nuestra presentación sobre toma de decisiones, una de las competencias profesionales que debemos promover y que deben tener un ingeniero para ser ingeniero, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es una competencia profesional? Básicamente, y puntualmente, esta toma de decisiones es, básicamente voy a leerles el texto que les estoy presentando como presentación. Desde la esencia de asumir responsabilidades está en la toma de decisiones. Y la mayoría de las decisiones que debemos tomar son decisiones frente a algún grado de incertidumbre. Por supuesto, la realidad ¿cuál es? Si no hay incertidumbre, no hay decisión, no hay toma de decisiones. Esta es una realidad. Entonces, tengamos en cuenta esta realidad, que es así. O sea, solo hay toma de decisiones cuando estamos frente a incertidumbres. Si no, no hay posibilidad. Porque, como decía, estas especulaciones teológicas, imagínense Constantinopla, 1450 y pico, asediada por los turcos, y había muchos filósofos discutiendo sobre el sexo de los ángeles, sobre un montón de cosas. Bueno, una de las cosas que podríamos imaginar que están discutiendo es que, por ejemplo, a diferencia de los seres humanos, los ángeles no están preparados para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la verdad se les revela tal y como es, perfecta y absoluta, y no les queda más que adherir a la verdad absoluta, que es lo que nos ocurriría a nosotros frente a la verdad absoluta. Como nosotros simplemente vemos claroscuros, nosotros debemos desarrollar la toma de decisiones. Y eso es lo que nos diferenciaría de los ángeles, fundamentalmente. Nosotros tomamos decisiones y podemos equivocarnos y ellos no. De la misma manera tenemos que hacernos cargo de los errores que cometemos. En fin, básicamente, entonces, ¿de qué se trata la toma de decisiones? Cuando hay un cierto grado de incertidumbre, nosotros tenemos que elegir y de eso se trata la toma de decisiones. Es una gran responsabilidad que tiene que asumir el ingeniero como tal. Tiene que hacerse cargo de los errores y de su equipo también, fundamentalmente. Así que bueno, comencemos, avancemos un poquitito más y veamos de qué se trata. Ahí en la parte de arriba tienen un detalle de la bibliografía que pueden consultar respecto del tema. Yo lo que haría, lo que hice es una síntesis muy pequeñita como para tener una vista panorámica del tema, como para que vayamos ajustando nuestros comportamientos fundamentalmente. Bien, vamos a tratar la definición de lo que es una decisión, vamos a tratar de analizar el proceso de toma de decisiones y vamos a ver algunas claves para la toma de decisiones. Bien, avancemos. ¿Por qué es una competencia? Sería la primera pregunta que tendríamos que hacerlo. Entonces, lo primero que habría que hablar sería de que los comportamientos, acá hago referencia a Cardona y Chinchilla en texto de 1999, dice, las competencias, ¿qué son? Son comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito de una persona en su actividad o función. Esa es un poco la definición de competencias.
me tomo el trabajo de decirlo y hacer hincapié en esto. ¿Por qué motivo? Porque se ha puesto de moda el hablar del nuevo perfilamiento de las carreras en base a las competencias en lugar de los contenidos, en el saber hacer. Y la realidad es que por las particularidades que tiene la Universidad Tecnológica Nacional, en la cual la mayoría de los profesionales que dictamos clases, también tenemos ejercicio profesional, no hay una impronta en la cual el 100% de los académicos estén desarrollando clases teóricas y estén un poco aislados del ámbito profesional. En general, una de las particularidades que tiene la UTN es que la mayoría de los profesionales que dictamos clases o han tenido o tenemos presencia en el mercado profesional. Eso hace que tengamos un contacto mucho más íntimo y que de alguna manera esto se ve reflejado con un plus en nuestras exposiciones en las clases. Entonces, en esa línea de trabajo, yo les diría que en forma implícita siempre están las competencias presentes en la formación de la Universidad Tecnológica. Pero bueno, como las modas son modas, y ahora todo el mundo habla de la importancia de la educación por competencias, bueno, vamos a tratar de ir definiendo un poquitito para que sepamos de qué estamos hablando, de qué se trata. Y de ahí esa primera definición. Entonces, por ser comportamientos habituales, ¿qué podríamos decir? O sea, fíjense, estamos hablando de comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito. O sea, está la posibilidad, no quiere decir que seamos exitosos por el solo hecho de tener las competencias. Bien, ¿qué es lo que tenemos que adquirir para tener estas competencias desarrolladas? Adquirir conocimientos. Esto tiene que ver con el aporte que da el docente en forma de datos, de información, de saberes, ¿de acuerdo? Son los contenidos, de alguna manera. Debemos consolidar actitudes frente a la vida, básicamente, pero frente a la vida profesional. Entonces, una de las actitudes debemos ser racionales, debemos coincidir en una buena motivación afectiva y eso implica esfuerzo. Y después tenemos que dominar habilidades. Por eso el entrenamiento, la repetición de acciones, esa tarea tan aburrida que muchas veces se discute el sentido de las matemáticas en la ingeniería. Y realmente es un claro diferencial que hace la diferencia entre los profesionales. Yo les puedo asegurar que tienen la suerte de compartir actividades con alumnos que vienen a hacer pasantías y vienen a hacer intercambios de Francia, las grandes y terribles dificultades que tienen frente a situaciones que alumnos de la UTN lo resuelven sin problema por la gran fuerza de las matemáticas que tenemos. Entonces, no siempre la matemática en sí misma, por ejemplo, genera un bagaje de conocimientos que por ahí no usamos, entonces uno decía, bueno, ¿y para qué lo aprendemos? No, porque generalmente este tipo de presión, de carga extra que tienen, genera un entrenamiento en la repetición de acciones, en métodos y hábitos que hacen que estén muy, muy bien posicionados como profesionales, al nivel que cuando ustedes tengan su título de ingeniero industrial de la UTN, si tienen la suerte de poder hacer una pasantía en Francia, en las maestrías le van a reconocer el primer año como ya aprobado. Y en lugar de tener que cursar 2 años en la maestría, simplemente van a cursar 1. Esto es para que vean la fuerza que tienen algunas cosas y que uno realmente no tiene conocimiento o los medios no promueven de la manera que debería ser los aspectos positivos que tiene nuestro sistema educativo. También tiene sus debilidades, ¿no? Pero bueno, estas son algunas fortalezas. Bien, hablemos un poquitito de decisión, definición de decisión. Es el resultado de hacer un juicio o alcanzar una conclusión. Es la elección racional entre opciones, una vez que las estuvimos midiendo, que las tenemos valoradas, que las sopesamos. La decisión implica un conflicto, una tensión entre el deber, el querer y el poder. El deber hacer, el querer hacerlo de alguna manera, el poder hacerlo o no, implica lealtad a la organización y a los empleados que la componen,
integridad profesional, fidelidad a los principios, implica siempre tensión. La toma de decisiones está asociada a una tensión, en la cual se tironean un montón de elementos en nuestro interior al momento de tomarlas. Un ejemplo típico es, estamos participando en una licitación para la provisión de un cierto producto y sabemos que, bueno, con una coima podemos resolver el problema. Entonces, por un lado tenemos la lealtad hacia la organización porque hay que ganar la licitación, tenemos hacia los empleados que van a tener el laburo, pero por el otro lado tenemos nuestra integridad profesional, y es la que finalmente nos va a llevar a la toma de la decisión. En ese tironeo es donde construimos la decisión. Y después hay que hacerse cargo de esas decisiones. Las decisiones pueden ser correctas o no, generalmente yo le diría que nos equivocamos muchas veces, y no hay que volverse loco por eso. Es parte de la naturaleza de la toma de decisiones. Bien, tratemos de evaluar un poquitito cómo es el proceso de toma de decisiones. Este proceso implica identificación y definición del problema, esto es clave. Y es uno de los grandes problemas con que el estudiante se encuentra al momento de resolver las diferentes situaciones, en esta materia puntualmente. Y esto es uno de los elementos que hace que esta materia sea la materia que tiene más recursantes de ingeniería industrial, paradójicamente. Es una materia que uno la mira y dice, qué tranquila, que se yo, y termina siendo la materia que tiene mayor cantidad de recursantes. ¿Por qué? Porque hay un elemento clave que es que en la mayoría de las materias nosotros lo que hacemos es presentar las situaciones problemáticas, y ya todas esquematizadas. Entonces ustedes arman una especie de plano, un mapa de tipos de problema. Entonces ustedes leen el enunciado, identifican el tipo de problema y saben cuál es la solución. Les doy un ejemplo. En matemáticas, no sé, por ejemplo, hablemos de regla de Kramer. Regla de Kramer es un procedimiento, realmente era un problema que había, que el señor Kramer planteó y resolvió. A nosotros lo que nos enseñan, ¿qué es? A resolver el problema como Kramer, no. Lo que nos enseñan es fundamentalmente cuál fue la solución de Kramer y cómo la podemos aplicar rápida y eficientemente. Entonces, ustedes miran el enunciado y dicen, Kramer, listo, pum, van, dicen paso A, paso B, paso C, paso D. Listo. Es un gran catálogo de soluciones, ustedes encuentran en su catálogo mental qué procedimiento hay que hacer y lo resuelven. El problema que tenemos es que en la ingeniería, la mayoría de las veces, nosotros nos enfrentamos a situaciones problemáticas novedosas, nuevas, que no fueron resueltas con anterioridad, o sí, pero no sabemos cómo, por otras personas. Entonces, en ese contexto, primero tenemos que identificar y definir cuál es en realidad el problema. Luego lo que hay que hacer es identificar cuáles son los factores limitantes o críticos, aquellos que pueden hacer que todo vuelque. Después tendríamos que desarrollar alternativas potenciales. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a buscar, tenemos que hurguetear, y para ello, bueno, tenemos que analizar esas alternativas. Primero desarrollar, imaginar, tormenta de ideas, decir, bueno, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer lo otro? Por aquí, por allá. Y después analizar esas alternativas. De la análisis de esas alternativas, ¿qué surge? Surge elegir las más viables, por una o varias, que pueden ser, bueno, seleccionar la mejor, sería nuestro óptimo, la mejor alternativa posible. Luego lo que tenemos que hacer es poner en marcha, plantear la ejecución de un plan de acción. Decir, bueno, para que esta alternativa, que es la mejor alternativa posible, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer tal cosa, tal otra, tal cual, tal aquí, por allá, de tal manera que podamos planear la ejecución de nuestro plan de acción. Luego lo que hay que hacer es llevarlo adelante y establecer controles y evaluaciones en puntos intermedios para hasta poder identificar situaciones si hay desvío o no respecto al plan original, y en caso de que lo hubiere, establecer los procesos de corrección para ajustarlo. Ese básicamente sería nuestro proceso. Entonces hablemos un poquitito más, ahora que ya definimos la secuencia de 7 pasos, un poquitito más de cada uno de ellos. Nos vamos a meter un poquitito en lo que sería identificación del problema.
Básicamente, normalmente estamos, denme un segundito, le doy un clic, ahí está. Cuando estamos frente a un problema, en general vamos a tener varias opciones. Dentro de esas varias opciones, no quiere decir que haya una buena y el resto sean malas. Hay distintos grados de bondad. Entonces, muchas veces lo que tenemos que elegir es entre una, dos, tres, cuatro opciones que son buenas. ¿eh? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué elementos definimos para esto. Entonces, el punto fundamental de todo esto es detectar primero el problema, saber cuál es la situación problemática. En el caso de un enunciado de un problema, tendríamos que saber qué debemos informar, qué respuesta tenemos que dar. ¿Cuál es el problema? Entonces, requisito, conseguir la mayor cantidad de información posible, conocer el problema, su naturaleza, sus características, posibles opciones de resolución. Luego tenemos que poner límites. ¿Límites a qué? A nuestro proceso de investigación, por un lado. ¿Por qué? Porque cuanto más, o sea, no podemos indefinidamente estar recabando información. No solucionaríamos nunca el problema. Entonces tenemos que tener un límite en cuanto a tiempo, en cuanto a forma de recabar información. Poner un corte y de esa manera, con esos elementos que tenemos, avanzar. Con todas las incertidumbres que implica esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que si no, no podríamos resolver absolutamente nada. Siempre a la espera de obtener mejor y más información, no estaríamos tomando la decisión de la resolución. Y finalmente, el gran error que hay por allí, y esto voy a resaltarlo, remarcarlo, porque es el motor de la mayoría de las problemáticas que tienen los alumnos al momento de cursar Informática 1, que es el siguiente: buscar soluciones antes de definir y entender el problema. Ustedes, antes de leer el enunciado, ya me empiezan a hacer los diagramas estructurados, los diagramas para la resolución del problema, los diagramas lógicos. Si no entendemos el problema, si no entendemos el alcance de la situación, difícilmente logramos resolver el problema. Bien. Entonces, es un error catastrófico tratar de buscar soluciones antes de definir y entender de qué se trata el problema que tenemos que resolver, ¿de acuerdo? Avancemos un poquitín más. Ahí estamos. Vamos a ver. Identificación y definición del problema. Acá voy a tomar palabras de Einstein y las voy a ampliar un poquitito. Einstein decía, problema bien definido, problema casi resuelto. Y hay dentro de esas frases que se le asignan, que nunca uno tiene la certeza de que sean de él, pero yo me tomo el trabajo de ese tipo de frases reflexivas, son interesantes. Hay una frase que dice así, que se le atribuye a Albert Einstein, que dice, si mi vida dependiera de ello y tuviera una hora para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a entender el problema y solo necesitaría 5 minutos para resolverlo. Esto nos da una idea de la fuerza y de la importancia que tiene para la definición y resolución de un problema la comprensión y el entendimiento de la situación y de lo que está ocurriendo. Bueno, después por supuesto viene la parte que es la recogida y análisis de la información, buscar los datos, decir qué, contestar las preguntas qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, quién. Esas son preguntas que tenemos que hacernos respecto del perfil de la situación problemática y que de alguna manera le va dando identidad a esa identificación y definición del problema. Luego, hecho esto, lo que tendremos que hacer es producir hipótesis. De la misma manera que la física, hablar un poquito de memoria, les plantea que cuando hay un desplazamiento de un cuerpo, la manifestación física es esta, pero la causa es la aplicación de una fuerza. Bien, esto tiene que ver con hipótesis que después se han ido verificando en cada uno de esos casos, pero lo concreto de todo esto es que nosotros tenemos que apuntar a la producción de hipótesis sobre las posibles causas que generan nuestros problemas. Entonces,
Lo que importa es determinar la determinación de las más probables de estas hipótesis y de partir de ellas elaborar posibles soluciones. Y tratar de hacer lo que se denomina el diagrama causa-efecto, que en nuestro caso, en el caso de, voy a hacer un dibujito cortito, en el caso de las fuerzas y de los efectos de movimiento, es la manifestación física. Podríamos escribir la palabra movimiento cuerpo. Fin, te lo tiré. Bueno, no son los mejores colores, pero no importa. Y acá la causa, ¿cuál sería? Fuerza. Bueno, ahí lo tendría. Movimiento, cuerpo, fuerza. Tenía que haber elegido otra serie de colores, pero bueno, para el caso no importa. Lo importante es que vean que hay una causa y un efecto. Bien, hablemos un poquitito de práctica de la solución o plan de resolución. Allí lo que tenemos que hablar es que, bueno, hay que fijar objetivos y prioridades. Hay que buscar y elegir alternativas. Hay puestas en prácticas y evaluaciones. Con esto, los primeros meses del año, cuando cursan materias ya de segundo año, como economía, como, bueno, algunas de las materias que tienen por ahí, van a ver cómo están frente a estas situaciones permanentemente. Van a tener que, por ejemplo, desarrollar un producto, y entonces, primero, bueno, opciones de desarrollo de producto. Y se las van a tirar por las cabezas, se las van a despedazar, y las van a romper todas esas ideas. ¿Para qué? Porque les van a ir poniendo contextos. Y entonces en esos contextos van a tener que buscar empresas, armar un proyecto creativo de una empresa, pyme, por ejemplo. Entonces les tiran algunos parámetros muy vagos y ustedes lo que van a tener que empezar a hacer esas construcciones. Bueno, todo tiene que ver con esto. Tiene que ver con poder establecer prioridades, objetivos, buscar elegir alternativas, la puesta en práctica como la llevan y, por supuesto, estar permanentemente evaluando esto que estamos desarrollando. Así que quédense tranquilos que esto que estamos charlando ahora, que es bastante relajado, van a tener que estarlo aplicando y que en algunos momentos, bueno, van a tener algunos sofocones en las materias, que lo que tienen como objetivo también, de alguna manera, producir el fortalecimiento de estos procesos de toma de decisiones en la resolución de problemas. ¿De acuerdo? Bien, nos quedaría conversar un poquitito sobre cómo evaluar los resultados. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es contrastar las ideas iniciales, cuando nosotros habíamos armado todo y habíamos armado nuestro plan, con lo que va ocurriendo a medida que se van desarrollando ese plan y los ajustes que hay que ir haciendo y las correcciones que tenemos que ir haciendo, o para enderezar hacia el plan porque nos estamos desviando, o como el plan se desvía y no funciona sobre la realidad, ajustar y corregir nuestro plan para que sea más realista. Entonces, fíjense toda la movida que se tiene que ir de a poquitito estableciendo. Vamos a hablar un poquitito, ya metiéndonos de la definición del problema. Bien, tendríamos lo que se llama un cuadro sintomático de situación, hechos relevantes, formulación de hipótesis. Esos son los elementos que me definían el hecho de tener un problema. Les propongo que ese texto chiquitito, en realidad lo tomé de varios de los textos de la bibliografía, los puse íntegros porque me parecieron importantes. Les pido que por favor le peguen una revisadita y que lo lean ustedes. Fíjense que habla de asumir los riesgos. Asumir riesgos es positivo, porque nosotros de los éxitos y de los fracasos aprendemos siempre. Entonces, en ese contexto, vamos a tener que ir identificando, aprendiendo a sopesar el precio que tiene cada riesgo, cuando hacemos alguna actividad, y en fin, todo este tipo de cosas tienen que ver con metodologías o mecanismos. La toma de decisiones va a ser una rutina para nosotros, que va a terminar siendo natural y que puede implicar repercusiones drásticas en nuestro desarrollo profesional. Bien, les pido que esto se tomen la molestia de leerlo. Un comentario importante es dónde está ubicado.
Después, ahora, en el próximo bloque, cuando iniciemos, les voy a mostrar dónde tienen en el aula virtual este material disponible. Hablaríamos ahora un poquitito de cómo hacer el punto 2, cómo identificar los factores limitativos o críticos. Para ello, lo que tenemos que hacer es generar restricciones. Hay diferentes soluciones, tenemos que empezar a restringir. ¿Cuáles son los elementos de restricción que tenemos que considerar como mínimo siempre? Porque siempre tenemos que detectarlos y puede haber más que estos. Esta es una mera descripción de algunos de ellos. Pues estoy hablando en el aire, si no es solo un caso específico. Y por supuesto, también muchos de estos factores que sopesan en la toma de decisiones, yo hago una lista y no tienen necesariamente que coincidir exactamente con la que realiza alguno de ustedes. Siempre tendremos algunos elementos diferentes, pero siempre hay una serie de elementos, los más importantes, que tenemos que verlos todos. Una cuestión limitante, un elemento restrictivo, es el tiempo disponible, los recursos materiales con que contamos, la escasez o no de recursos humanos. La realidad es que siempre es escasez de recursos humanos. No tenemos recursos infinitos de gente a nuestra disposición para resolver un problema. Un espacio físico de un depósito es una limitante. Esto vamos a verlo cuando, por ejemplo, tengamos que asignar espacios de memoria para vectores y matrices. Tenemos elementos restringidos. Restringidos porque por nuestra declaración original, nuestra suposición de uso de memoria va a generar una restricción. Por supuesto que hay distintos software que nos permiten, entre comillas, alquilar nuevos depósitos de datos, pero nosotros los vamos a restringir, no se lo vamos a permitir a los solos efectos de que aprendan a manejarse con esta escasez de recursos. La cualificación o calidad del personal con que contamos en el momento es clave. Sin él no estaríamos en condiciones de lograr algo realista. O sea, lo primero que tenemos que saber es con quién contamos en el equipo. Normalmente, y a ustedes les va a pasar en los equipos que vayan desarrollando en las distintas materias, uno puede elegir el equipo muy pocas veces y en la vida profesional nunca. Es lo que hay trabajando en la empresa. Sí tienen la posibilidad de elegir a veces el equipo cuando ustedes están construyendo un equipo y hay que tomar gente nueva. Entonces tienen la suerte de elegir y después tendrán que hacerse cargo. Porque si le erraron con la gente que contrataron, bueno, es también su responsabilidad. ¿Por qué? Porque la gente de recursos humanos les hace propuestas en general, pero la decisión es de la persona que va a estar liderando el proyecto y que va a estar a cargo. Y muchas veces es lo que nos toca. Muchas veces es lo que nos toca, es lo que hay, que es lo que generalmente ocurre, y esa escasez o esa cualificación de los recursos humanos, bueno, es lo que hay y tenemos que asumir que tenemos que funcionar con lo que tenemos. El otro recurso limitado siempre es el dinero, nunca alcanza, es una realidad. La movilidad de las personas, si es posible o no es posible, porque si el proyecto involucra estar, por ejemplo, disponiendo de gente en Catamarca, y bueno, tenemos que ver si tenemos la posibilidad del equipo con que contamos, si está en condiciones de movilizarse y desplazarse o no. Hay cuestiones éticas involucradas también. Hay un montón de aspectos que tienen que ver con esto. Hablemos un poquitito de otros factores. Por ejemplo, podemos esto plantearlo como factores cuantitativos. Acá lo generalizamos, pero podríamos hablarlo, calificar este tipo de factores como cuantitativos y cualitativos. Ahí podríamos, entonces, desde lo cuantitativo, ¿cuáles son nuestros limitantes? Capital, costes, tiempo, inversiones. Con respecto a los cualitativos o intangibles, estaríamos hablando de repercusiones en el clima laboral, riesgo de accidentes, inversiones. Y bueno, después tendríamos otros factores que son relevantes, diferenciables, formalizables o no. En fin, tenemos un montón de aspectos dando vueltas que de alguna manera nos permiten marcar ese cuadro de límites. Voy a ver si borro la pizarra para que no les quede. Ahí está. Bien, tratemos de ir al punto 3 ahora. Desarrollo de las alternativas potenciales. Bien, lo que tenemos que hacer como primera consideración, alternativas potenciales las tengo representadas con esos maletines de colores, y tendríamos como primera medida enumerar todas las posibles que se nos ocurren. Una cantidad limitada, por supuesto hay que poner un corte en algún momento, pero tenemos que tratar de hacer una enumeración de todas las alternativas posibles, tratar de identificar cuáles son
las más viables, ¿todo con qué? Vas apoyándonos en dos aspectos, la creatividad, por supuesto, y la experiencia. Fundamentalmente esas dos cosas. Albert Einstein, respecto a la creatividad, decía que muchas veces, más que método, se necesita tener imaginación. Le daba mucho, mucho valor a la imaginación. Pero esa imaginación y los paradigmas que nosotros nos limitan de alguna manera, nos encuadran, que son parte de nosotros mismos, le hicieron generar algunos errores complejos. Él no podía soportar el hecho de que, por ejemplo, el universo fuera un caos. Y entonces tiene frases como Dios no juega los dados con el universo, cosas por el estilo, que tienen que ver con un modelo cultural que te cuadra, te genera paradigmas, filtros que no nos permiten ver algunas cosas. Entonces, por eso la importancia de la creatividad y también la experiencia. Respecto a esto, les hago mención y les recuerdo que la clase pasada, cuando vimos la presentación, creo que no me acuerdo si en este curso o en el curso anterior, detectamos, uno de ustedes detectó, yo ponía en mi descripción en el gráfico, hablaba de diciembre. Diciembre. ¿Por qué? Porque era que estaba el último elemento a la derecha, y en realidad habíamos cortado el gráfico, había cortado ni siquiera todo el año, y era en junio. Y entonces estábamos analizando junio. Y pasaron varios años y yo siempre hablaba de diciembre. ¿Por qué? Porque mi paradigma mental decía el último mes del año es diciembre. Y no podía ver junio. Bueno, esas limitaciones que tenemos que aprender a romperlas. De eso tiene que ser la creatividad. De eso tenemos que tomarlo como elemento que es clave, porque estas cosas nos limitan y generan errores en nosotros. Bien, respecto de esto puedo hablar un poquitito de los criterios, cómo tenemos que manejarnos en este proceso de desarrollar alternativas potenciales. Bueno, buscar historia, tratar de registrar historia de hechos análogos o parecidos, o relacionados con algunos de los temas que nos involucran, opiniones de personas valiosas, por su experiencia o formación, especialmente cuando tienen una formación diferente a la nuestra, porque nos van a permitir miradas desde otros ángulos. Por eso la importancia de la participación de los equipos interdisciplinarios, en los cuales las formaciones de ingeniería también se deben contrastar contra formaciones de otro tipo, de tipo, qué sé yo, de sociales, con sociólogos o con lo que fuere, ese tipo de cosas. Por supuesto, cada cosa en su lugar, en el sentido de que depende del tipo de problema, pero este tipo de miradas desde diferentes perspectivas enriquecen realmente muchísimo. Bueno, también experiencia de directivos o gestores respecto a los grupos de opinión, son importantes. Sí, está bien, no te hagas problema, Luciano. Respecto de experiencias que les contaba, directivos o gestores, ¿qué más? De consultas a personas o directores de la empresa que tienen experiencia previa, grupos de opinión, comités, tratar de abrir la cabeza y escuchar todo, tormenta de ideas. Consulta de personas, directores, que contaba, publicaciones existentes, ver qué pasó antes, cómo lo resolvieron. Todo eso es un material que tenemos que hacer previamente y que conforma parte de desarrollar las alternativas potenciales. Bueno, dentro de esas alternativas potenciales, pues tenemos que ir definiendo cuáles son. Entonces, tenemos que hacer un análisis de las alternativas. Para hacerlo, este análisis de alternativas, lo que tenemos que hacer es, bueno, sopesar en cada alternativa, determinar lo positivo y lo negativo, contrastar factores críticos y, bueno, descartarlos o aceptarlas, ir filtrando. Después, los medios de análisis que debemos utilizar, bueno, primero, aparte de intuición, por supuesto, que no hay que descartarla, aunque yo no la enuncié, lo que tenemos que hacer es poner la estadística, análisis de riesgo, simulaciones, árboles de decisiones, programas informáticos. Y tras este análisis, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Tendríamos que realizar la elección de la mejor alternativa o la combinación de varias que dan piolas y armar una nueva propuesta. Entonces, menos desventajas, más ventajas sería el tópico que nosotros tenemos que potenciar al máximo. Respecto a los criterios
para la selección debemos hacer partícipes en esta selección a la mayor cantidad de personas para que haya una amplitud de criterios. Experimentar alternativas y chequear resultados. O sea, hacer, bueno, esta alternativa, a ver qué pasaría y tirar unos numeritos, ver qué onda, para ver cómo funciona. Y dentro de las alternativas, bueno, ver la factibilidad, la efectividad, la eficiencia que tienen algunas de ellas, y bueno, por supuesto, nunca habrá una alternativa perfecta, pero esto concluye en un plan de acción. Ese plan de acción tiene que ver con esto que yo les decía, ese filtrado, esa tormenta de ideas que nos va permitiendo ir descartando lo más loco, lo más alejado de esta realidad que tenemos que resolver, y en función de eso se establece un plan de acción. Una vez que tenemos nuestro plan de acción, lo que tenemos que hacer es ejecutarlo. Para ejecutarlo, lo que hay que hacer implica, digamos, analizar los elementos que están implicados en la solución. Esto implica conocer la decisión, pero a su vez, cada uno de los participantes debe conocer su proceso de implementación. Debe saber cuándo debe actuar, cada uno debe por lo menos conocer bien su parte y por qué su parte es importante. Cómo deben actuar, por qué deben actuar, cuándo deben actuar. Estas son claves. No puede ser que haya gente que venga a enterarse qué es lo que tiene que hacer sobre la marcha. Debemos saberlo. Y luego, por supuesto, viene el otro elemento que es control y evaluación, que es una retroalimentación de los resultados que vamos obteniendo. Los resultados positivos y negativos son los que nos van a permitir establecer, realizar reajustes para que haya una coincidencia de nuestro desarrollo del plan respecto del plan original o un ajuste del plan en función de la realidad porque este no lo había evaluado o sopesado correctamente. En fin, vamos a hacer una síntesis del proceso de toma de decisiones. Las etapas 1 a 5 son plan. La etapa número 6 es hacer. Y la etapa número 7 es comprobar y ajustar. Básicamente, esta es la síntesis de un plan de acción para la toma de decisiones. Es planeo, planificación, acción, comprobación y ajuste. Básicamente. Y esto está escrito en este esquemita muy sencillito. Bien, nos quedan poquito más que un minuto, menos un minuto. Claves para la toma de decisiones: búsqueda de información, análisis, reflexión, contrastar ventajas e inconvenientes, pedir consejo y asesoramiento, coraje y diligencia para la ejecución de la toma de decisiones, en fin, asumir consecuencias de las decisiones, superar el miedo y lo que acordamos. Nos habíamos detenido en la corrida en este momento en el que habíamos hablado de claves para la toma de decisiones. Hablábamos de coraje y diligencia para ejecutar lo que decidimos hacer, asumir las consecuencias de la decisión, que es importante tenerlo en cuenta, superar, y esto es clave, superar el miedo a equivocarnos. El miedo paraliza, el miedo hace que no avancemos. Debemos superar el miedo al error. Es parte de nuestra naturaleza equivocarnos y asumir el costo y pagar el precio, pero no hay que tener miedo. Tras la decisión, lo primero que tenemos que hacer es ¿a qué? Aprender de nuestros errores y tomarlo como una experiencia para mejorarlo. ¿De acuerdo? Esto es requete importante. Ahora te están haciendo consultas sí. Respecto a TP. Bueno. Sí, en Excel. Sí. La respuesta es, el TP de Excel se entrega, primero que, disculpame que te interrumpa, Marcelo, No, pero no creo que les va a servir. Primero me lo tienen que mandar, como dice en la carátula, al mail de entregas, y lo tienen que entregar en Excel, porque si no, si me lo mandan en un PDF, es como que uno puede poner el número y uno quiere ver también las fórmulas que usaron para llegar a ese número, ¿no? Así que es interesante que lo entreguen en formato Excel. Así que perdoná, pero como vi que era una duda, capaz que había alguno más. Y... No, pero está impecable, porque además, a ver qué ocurre. Cuando yo la vi, dije, bueno, acá se me sale la vaina Mercedes para contestar. Así que ya abrí espacio para que pueda contestar. Porque bueno, Dale. Y ya que te interrumpí y estás hablando de toma de decisiones, me gustaría
comentarles un caso de estos días. Ustedes saben que con esto de la pandemia se piensa que es probable que se necesiten muchos respiradores mecánicos. Y existen algo que son los respiradores que se usan en anestesia. Pero para convertirlos se necesita una serie de adminículos, que yo no sabría explicarlos exactamente, que hay que construir. Y hubo un proyecto que obviamente se hizo de raje, porque no había mucho tiempo, entre ADMIRRA, que es la Asociación de Empresas Metalúrgicas, la Universidad de Ingeniería de Entre Ríos, que hizo el proyecto, y de empresas metalúrgicas, o sea, yo lo sé porque FEBE fue una de ellas, que donaron, digamos, el material. Pero había que llevar la gente, o sea, es un caso de toma de decisión, pero también vos decías de los limitantes. La planta está en Pilar y había que conseguir gente que fuera de la empresa, pero solamente los operarios, no los mejores, sino los que vivían en la zona de Pilar, porque si no, no se los podía trasladar. Y hubo que organizar eso. Y todo eso hubo que organizarlo en 2 días. Entonces, la toma de decisiones quizás no se hizo de la mejor manera, pero se tenía que hacer. Y hay veces el tiempo corre. Entonces me parece que lo comenté porque era un ejemplo de estos días y que tenía que ver con los limitantes, con las urgencias y con un trabajo en equipo que si quieren, después yo te lo comparto a vos, Marcelo, y ves si aplica o no para compartirlo, un flyer donde implica a toda la gente que se tuvo que poner de acuerdo en muy poco tiempo para que si llega el caso haya 200 respiradores más por día, que puede ser una diferencia importante. Son 200 personas más que se pueden no morir. Tan simple claro. como eso. Bueno, entonces estamos hablando ahora ya de 200 personas, que Así es que bueno, determinante en estos momentos. Así que sí, te lo dejo. me parece fantástico como ejemplo, primero porque lo estamos viviendo en el día a día. De la misma manera que después le voy a subir un texto en el que se describe, porque uno muy a la ligera muchas veces toma, bueno, me contagio y listo, y ya está, después pasamos, me ponen el respirador, y todo uno hace una construcción mental en la que se ve como las películas con el respiradorcito leyendo el WhatsApp mientras está respirando. Y la realidad es que es muy distinta. Nos meten un tubo hasta el esófago, estamos con coma inducido, y después necesitamos de 6 meses, 1 año para que el cuerpo se reponga de los daños colaterales que genera meter ese tubo ahí adentro. Y para que tengan una idea, después de un tratamiento de estas características, uno pierde aproximadamente el 40% de la masa corporal, con lo cual las personas resistentes, fuertes, jóvenes, lo soportan y lo superan. Pero la gente que tiene otros problemas de base diferentes, difícilmente puedan soportar esto. Con lo cual, fíjense cómo es importante el cuidarse, el ser precavidos, el mantenernos dentro de estos protocolos. Muchas veces uno no entiende las razones de ser de los protocolos y de las normas, especialmente las normas de seguridad industriales. ¿Por qué? Porque están pensadas para resolver las anomalías. En el día a día parecen ridículas, pero cuando hay una anomalía, es clave que este tipo de pasos, estos procedimientos, estos protocolos, son los que salvan vidas, los que evitan gastos. Y después, esto si me acuerdo, cuando estemos con los problemas, les voy a contar sobre una anécdota de un calzado de seguridad que me tocó vivir cuando yo estaba trabajando en una empresa, hace unos años ya. Pero bueno, volvemos y retomamos sobre nuestras últimas 3 presentaciones de las claves para la toma de decisiones. Hablábamos de tener el coraje y diligencia para ejecutar lo que decidimos hacer. O sea, si tomamos la decisión de que ese era el mejor camino, bueno, hay que ir para adelante, hay que ponerse los pantalones largos, o como quieran llamarlo, la pollera, como corresponda, lo que consideren, pero hay que ponerse a la altura de las circunstancias y ir para adelante. Asumir las consecuencias de las decisiones. Si metemos la pata y nos hacemos cargo. Y lo más importante, como les decía, superar el miedo al error. Es parte de la naturaleza humana equivocarse, tenemos que asumirlo, y lo que tenemos que hacer es que, tras la decisión, aprender de los errores y tomarlo como una experiencia para mejorar y hacer las cosas mejor la próxima vez. Vamos a avanzar sobre prácticamente ya estamos terminando, y hablemos un poquitito de superar el miedo. Acá tomé algunas frases importantes para que ustedes tengan en cuenta de algunas personas que
me parecieron que merecen la pena hacer una reflexión para reforzar esta idea, para que no tengan miedo de tomar decisiones aunque metan la pata. Fíjense, Tom Peters dice, la evolución puede ser considerada como el manejo sistemático del error. Fíjense, el error en el ADN generó una variante, esa variante hizo que sea más apto, hizo que sea superviviente. Y de otra manera se hubiera extinguido un montón de ramas de la vida. O sea que el error, fíjense que está presente en la naturaleza. Tagore dice, cuando cierras la puerta del error, la verdad se quedó afuera. ¿De acuerdo? Porque como nosotros no tenemos la verdad absoluta, manera de alcanzarla, bueno, es una realidad que la dejamos afuera. Y Confucio muestra una frase también que es importante e interesante, dice, nuestra mayor gloria no consiste en no caernos nunca, sino en levantarnos cada vez que nos caemos. Y bueno, por último, más que falta de comentar que tenemos que premiar tanto los éxitos como los fracasos. Lo que se debe castigar siempre es la inacción, la inactividad, el no meterse en la resolución de los temas. Uno siempre hace lo mejor que cree y considera para resolver los problemas. A veces salen las cosas bien, a veces no tanto, y no debe ser castigado quien se equivocó, sino que ya se equivocó quien no hizo nada. Entonces, eso es lo que se debe castigar de alguna manera. Lo que debe hacerse es la inactividad. Si no hacen nada, sí, no está bueno. Si hacen y se equivocan, es parte del proceso de aprendizaje y de eso se trata en la toma de decisiones, básicamente. Y dentro de la facultad lo van a vivir permanentemente. Bien, superar el miedo a equivocarse es lo que nos da, es un derecho, tenemos derecho a equivocarnos, derecho a corregir nuestros errores, a arreglar las cosas. Errar es humano, así que con esto quería cerrar esta presentación, que tiene como objetivo, primero, ir plantándonos a nosotros mismos dentro de algunos esquemas que tienen que ver con la estructura, la formulación y la formación de los ingenieros. Dicho todo esto, volvemos a la garra de la planilla de cálculo y ahora les propongo y les planteo la solución de este problemita en el cual tenemos algunas consideraciones. En el ejemplo que subí anoche, me había olvidado de tipear estas condiciones, así que vamos a poner a registrar, las estoy marcando en estos momentos, con un color simpático, de esos que se ven a 8 kilómetros. Tendríamos por acá las condiciones. Promoción, si mayor de 7, aprobación 6 o 7, pendiente, menor de 6 o ausente. ¿De acuerdo? Eso es un primer dato a considerar. Y vamos a tratar de analizar. Tenemos un listado, nombre, apellido, clase, curso A, B o C, lengua, matemática e historia son las materias que tenemos por evaluar, y un promedio de alumno. La planilla que tenemos es, por supuesto, nombre, apellido, y por cada línea, por cada fila, tenemos los datos correspondientes a un nuevo alumno. Luego tendríamos que contestar algunas preguntas. Promedio general de lengua, matemáticas e historia, los números de alumnos, la cantidad de alumnos, la cantidad de exámenes, y después los promedios por clase A, clase B, clase C, los promedios de lengua, matemática e historia. Ya no viene más, ya acá se pone más picante. Después un detalle de quienes tienen pendientes números, quienes aprobaron y quienes promocionaron, o sea, 7, 4, 23, lo que fuera. Y después, bueno, listado de alumnos por materia ausentes tendríamos que generar acá. Esas son todas las actividades que tendríamos que ir desarrollando. En la que habría que poner, por ejemplo, ven acá me faltaría poner, por ejemplo, nombre, acá podríamos escribir apellido, ahí podríamos poner un signo más y poner este título que tenemos por aquí. ¿Qué más podemos pedir? De los alumnos y la clase. Entonces podríamos poner así, clase. Y después, por supuesto, las 3 materias que tendrían que ser, por ejemplo, lengua, no sé, se me ocurre un esquema, ustedes podrían perfeccionar nuestro esquema y podríamos hacer más, podríamos hacer lo siguiente. Autorrellenar en este sentido y, por supuesto, ponerlo como datos centraditos, quedó más lindo con negrita, y esto ahora, claro,
no me quedó bien, así que lo que voy a hacer es integrarlo de esta manera. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Y ahí quedó mi listadito con su corrección correspondiente. Listado de alumnos por materia ausente, Y bueno, hay que ponerse a trabajar en todo esto. Entonces, yo lo que les propongo es que, por supuesto, estamos trabajando a pantalla partida. Mi intención, ¿cuál es en este momento? Es que ustedes trabajen en la solución de este problema, en que busquemos caminos para resolverlo. Por supuesto, podemos generar un comentario que es importante: celdas adicionales, columnas adicionales, filas adicionales, los elementos que a ustedes se les ocurra para lograr resolver el problema. Después, en todo caso, si generamos una celda adicional por acá, pues necesitamos, ustedes me dicen, no, yo necesito una celda adicional, entonces insertamos por acá, por supuesto, como tengo abajo una celda, ahí va, ahí me generó, una celda compartida, puedo tener dificultad. Fíjense que acá me la generó también, no me generó dificultades, pero a veces puede generarlo. Entonces acá tendríamos una celda adicional. Si la necesitan, genial. ¿Y después qué haríamos? Después lo que haríamos sería, venimos por acá, lo ocultamos, no se ve, fíjense que de alguna manera la podemos distinguir, porque acá estaría a la vista, pero bueno, podemos, son herramientas válidas, ¿de acuerdo? No hay ninguna limitación en ese sentido. La intención es resolver estas preguntas de la mejor manera posible. Para ello, contamos con estos elementos, así que yo lo que voy a hacer es volver para atrás y ya estamos acá, en línea. Entonces, escucho propuestas. Otra corrección que tienen que hacerle a su modelo, esas letras A en color rojo, esas 5 que puse, no estaban dispuestas, porque no se me había ocurrido que la gente falta. Cuando hice la planillita, no se me ocurrió que la gente faltaba a dar clases. Y después acá me di cuenta y dije, ¿cómo? Y si la gente faltó, ¿qué pasó? Es una opción válida, así que le metimos un ausente por allí, así que les pido que hagan esas correcciones. A Rómulo, en la celda I10 va ausente, en la celda I16 va ausente con Uriel, en la celda H19 Marcela va ausente en lengua, no, en lengua de matemáticas, va ausente Ramón en historia, muchos faltaron en historia, en la celda I17, y en lengua faltó únicamente Alberto en la celda G24. Esos serían los ausentes que tendrían que corregir, y bueno, a partir de ahí, escucho ideas, ustedes resuelven. Por supuesto, siempre tengo la posibilidad de disparar el control remoto, compartir mi control remoto para que ustedes los busquen al azar, Joana, a Estefano, a Salomé, a Nicolás, a cualquiera de ellos puedo tirarle el mouse de mi control remoto para que ustedes me corrijan acá la fórmula, o en su defecto para que me muestren compartiendo su pantalla si lo hicieron lo que estuvieron trabajando. Así que bueno, comencemos a trabajar, pongamos a trabajar nuestra mente en la solución de la primera de las preguntas. ¿Cómo haríamos para calcular el promedio general de la materia? Esa es la primera cosa que tendríamos que estar trabajando, resolviendo. Miren que no nos quedan muchos minutos, estamos en el horno después, Entonces, Profe, bueno, disculpe que le interrumpa, una pregunta. Esa actividad, esa parte del trabajo práctico, ¿verdad? esto es una actividad que vamos a desarrollar en clase, ¿de acuerdo? O sea, son más complicadas, son más picantes, las hacemos en clase, por supuesto, después, por ahí, bueno, una vez que está hecha, la sumarán al trabajo práctico, eso lo negociarán con Mercedes. El práctico es sencillo para que lo hagan ustedes. Es más relajado que lo que estamos viendo acá. Acá lo que estamos haciendo es discutir situaciones que van a generar conflictos, algunas dificultades, y acá lo que estamos haciendo es, a través de casos, mostrarle ejemplos de posibles soluciones. Esa es la realidad. O sea, que en realidad que a mí lo que me interesa es que lo hagan y que lo vean y que tengan la posibilidad de que, bajo ciertas circunstancias, vean cómo poder establecer resoluciones a los casos reales que se van a ir enfrentando. Entonces pone un poquito más picante en ese sentido, pero porque la intención es discutirlo, ver cómo lo resolvemos. Además, a ver, si lo resuelven bien o mal, las dificultades en todo caso las tendrán ustedes más adelante por un mal manejo de la herramienta. La intención es darle la mayor cantidad de los elementos y que puedan cumplir. Por supuesto,
estos elementos acordamos con Mercedes que, pues yo quería meterles cosas de este estilo también en el práctico. Y la verdad que con muy buen tino, ella me hizo notar que era preferible, bueno, además de, digamos, de discutir, lo discutimos en clase, vemos cómo lo resolvemos, después ella determinará seguramente a las personas que tienen muy flojo por ahí el trabajo en Word, dirá, bueno, súmeme las actividades que hicimos en clase, o no, eso lo manejará con discrecionalidad para cada uno de los casos puntuales, y bueno, algunos tendrán que respaldar su información con sus actividades prácticas con alguno de estos ejercicios o no. Eso lo manejará con total libertad Mercedes y lo hará con este criterio de decir, bueno, por ahí el que estaba muy lejos con Word, muéstrenme el trabajo que hizo en clase. Por supuesto, acá también lo vamos a estar discutiendo, le voy a pedir que me lo muestren. Entonces, bueno, si estoy bien en clase, si tuvieron la posibilidad de hacerlo y tienen el material de cómo. Entonces no sería tampoco tan difícil, porque lo estamos discutiendo en clase y básicamente sería ver el video y trasladarlo a la práctica. No es nada terrorífico. La intención de esto es discutir situaciones en las que, bueno, se van a plantear problemas que por ahí no son tan fáciles de resolver. Las preguntas siempre son fáciles de hacer. Las respuestas no son tan fáciles de lograr siempre. ¿De acuerdo? Escucho. Dime. A ver, ¿puedes subir un segundo en la planilla? Sí, igual se supone que la tenés vos. Sí, pero se me traba todo si tengo abierto No Zoom te hagas y... problema, dale, acá está, dime. ¿Se puede hacer un promedio sí? Se puede hacer un promedio sí, se puede hacer un promedio. Hay varias Para opciones. sacar la letra A, No te promedio hagas sí, problema, porque el mira, rango y si son números. te propongo lo siguiente, hagamos un cálculo con promedio, experimentemos. Pues parte Dale. del sentido de esto, Yo lo podemos hice hacer un con promedio, sí, promedio. Promedio solo estamos de también acuerdo, sale. pero podemos hacer también un promedio y vemos qué pasa. Vamos a buscar la promedio y vamos a ver todos los elementos que tenemos. Supongamos que usamos promedio. Le damos a aceptar y yo le digo, tomamos este rango. Genial. Me da de promedio 6. Ahora fíjate lo siguiente, si yo pongo acá un 8, fíjate que me cambió, ¿de acuerdo? 609. ¿Esto qué significa? Una de las particularidades que tiene la función promedio es que suma únicamente lo que puede sumar. ¿Se entiende? Si yo hubiera utilizado, en lugar de utilizar la función promedio, hubiera utilizado la base para calcular el promedio, en el cual sumamos y contamos, ahí sí tal vez me metiría la pata. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo mi rango de suma, la letra A no la sumo y me da un error. ¿De Claro. acuerdo? Entonces no hay necesidad, en este caso, de la función promedio. Pero si vos lo planteas, o sea, yo entendí perfectamente cuál era tu error, no era un error, tu pensamiento, tu lógica, Claro, sí. era sacar para no calcular el promedio. El promedio, por suerte, lo hace en forma automática, ¿de acuerdo? Pero si vos lo hubieras, este planteo conceptualmente es correcto hacerlo, porque si vos hubieras hecho la suma, sumas números nada más. Después habría que contar, y contar nada más que los números, y ahí sí esa opción hubiera sido válida. Igualmente te cuento que si usás la condición promedio, sí, también funciona. Con lo cual la respuesta ha sido correcta. Porque acá también una de las cosas que quiero mostrarles es que va a haber un montón de soluciones distintas a los problemas. Y todas son válidas. Algunas son efectivas, otras son eficientes, otras son algo intermedio, dentro del máximo de eficiencia y del mínimo de eficiencia, pero efectividad porque te resuelve el problema. Hay un montón de opciones. Es más, le diría, hay tantas opciones para resolver este problema como a gente resolviéndolo. Entonces, lo bueno de esto es ver que hay muchas resoluciones, que no hay un único camino. Me enferman las personas que plantean problemas, colegas míos, a eso me refiero, que plantean un único camino. No, hay tantos caminos como gente puede imaginar soluciones. Lo importante es que pueda resolverse el problema. Y por supuesto, después lo que hay que buscar es optimizar esa solución, pero no la invalida. Cuando nosotros estamos en una materia como Informática 1, primer año de ingeniería, no estamos viendo en este momento de optimizar la solución y encontrar la más eficiente. Ahora estamos resolviendo los problemas. Por eso yo no le doy prioridad y no me cierro en una sola solución. La solución del profesor pelado. No. Todas las soluciones son válidas. Seguramente va a haber soluciones que algunos de ustedes
se le ocurrió una situación y que seguramente es más eficiente que una que propongo yo. Por ahí, muchas veces, las propuestas que yo hago, a veces, o porque falta de creatividad que tuve en el momento, o porque estaba tratando de mostrar alguna otra cosa colateralmente, ¿de acuerdo? Como excusa, entonces busco un camino que no es tan efectivo. Pero también ocurre que muchas veces simplemente estuve menos creativo que ustedes y bueno, es lo que hay. Todo nos pasa a todos, todos tenemos días en los cuales no somos lo suficientemente creativos, o de golpe tengo una persona trabajando en el equipo de informática 1 que es mucho más lista, y les doy un ejemplo. La semana pasada alguien tuvo la capacidad de leer en la presentación el famoso diciembre, no era diciembre, me dice, ¿por qué diciembre si era julio? Y porque mi paradigma mental decía que el último mes del año es diciembre, y metí diciembre, y pasaron 5 o 6 años, y nadie lo vieron, y no se atrevieron a comentármelo, o no lo vieron, porque tenían el mismo paradigma que yo. Una pavada, pero entonces esto es importante que lo aprendemos a manejar, que lo aprendemos a trabajar. El error es parte del ser humano. Entonces, ¿nos vamos a equivocar? Sí, seguramente. Cuando nos equivocamos lo arreglaremos, iremos para adelante en la solución y buscaremos, una vez que tenemos la solución, bueno, si tenemos tiempo, si tenemos margen, veremos de mejorar la solución. Pero es determinante, es clave, no pierdan de vista esto. Los tiempos para la toma de decisiones. En general, en las decisiones, fíjense el ejemplo que estaba contando Mercedes, implica siempre hay gente que se muere, ¿de acuerdo? En el medio de muchas decisiones, no quiero decir todas, pero muchas decisiones son debido a muerte, hay que tomarlas y también hay que hacerse cargo, ¿eh? Ojo, yo ahora justamente estaba en este momento bajando el material que estaba haciendo mención Mercedes, como para que, mientras ustedes me proponen esto, yo lo estaba mirando porque yo lo más probable es que ahora se los estemos mostrando. No digo hoy ya, pero seguramente la clase que viene seguramente haremos algún comentario, porque son situaciones en las que hay que tomar decisiones. Son situaciones en las que el reloj va contra ustedes. Los parciales es uno de esos momentos. Entonces, este tipo de situaciones son las que vivimos día a día todos los ingenieros. Y hay que acostumbrarse a vivir con ellas. Bueno, tiremos algún centro. Acá, uno de los centros que me tiraron funcionó. Promedio sí funciona, promedio es más fácil. ¿Cómo harían el resto? Fíjense que yo estuve astuto. La verdad tendría que haber sido más jodido y haber puesto matemáticas, historia y lengua, o matemáticas, lengua e historia, cambiándole los paradigmas, los órdenes. ¿Por qué? Porque acá simplemente, fíjense, hago así y rellené los promedios. Utilicé la misma secuencia que teníamos acá, y entonces esto piola, es una buena solución. ¿Por qué? Porque esa solución agarra y me permite autorrellenar. Entonces yo podría haberla puesto mezclada, y ustedes me tendrían que decir, bueno, pero más piola ponerla ordenada, por ejemplo, y sería parte de su propuesta de solución, porque están contestando, ¿de acuerdo? Entonces ese tipo de cosas. Es más, si yo me pongo de traste y digo, esto quiero que esté en este orden, lo que yo hubiera hecho sería generar mi listado de esta manera y después saber, por ejemplo, por acá abajo lo hubiera rellenado, miren lo que podríamos hacer, para que vean la versatilidad de circunstancias y situaciones. Ahí está, ¿de acuerdo? Y entonces, yo agarro y simplemente acá pongo, por ejemplo, porque están en otro orden, lo pondría de esta manera, esa queda, y después hago tan simple como esto. Ahí sí puedes usarlo de promedio sí, ¿no? Para que coincida el nombre. Exactamente, podés usar promedio sí, o podés usar esta locura, esta cosa que hice yo acá. Que, bueno, por supuesto, claro, se supone que estas cosas, no sé, las que están acá, en realidad están acá, fíjense. Los calculé, les cambié la posición y listo. Y ahí hubiera hecho coincidir los títulos. Si ustedes me proponen una cosa de este estilo, vale también. ¿Me explico? O sea, no es la mejor. Voy a ser mucho más ingenioso e inteligente y de mucho mejor tino la que vos me decías de contar sí, por ejemplo. O alguna otra solución. Pero ese camino también vale. Todos los caminos que me conduzcan a la solución son válidos, ¿de acuerdo? Entonces, no se cierren en tener que trabajar. Si se les ocurre un camino que hay que agregar columnas y después esconderlas, todo vale, ¿se entiende? Esto es lo importante de esta circunstancia. Sí, Mercedes, estaba mirándolo y me parece
fantástico que lo pongamos como un ejemplo y que podemos charlar un poquitito y contarles que esto suma, es muy importante. Así que seguramente la clase que viene le dedicaremos 10 minutitos a este proyecto y al contexto en que se generó como para crear el clima de las situaciones, las limitaciones que tienen que ver mucho con la toma de decisiones y con los costos y las limitaciones de costos y los involucrados y los esfuerzos que generan. Lo que tiene de bueno este momento que estamos viviendo de pandemia es en el que mucha gente está teniendo que tomar muchas decisiones, que muchas veces no las toman, se hacen los boludos y no las toman, dejan que fluya, y bueno, estas situaciones límite hacen que no haya más margen más que para tomar la decisión, ponerse, como yo le decía, a la altura de las circunstancias y ir para adelante, porque es en realidad la que nos está llevando para adelante. Bueno, dicho todo esto y sabiendo que nos están quedando 10 minutos para terminar, menos, ya son 12:30, yo diría que hagamos una cosa. Les propongo que, bueno, calculen por ustedes número de alumnos, número de exámenes promedio, y directamente nos vemos en la próxima clase y nos ponemos a trabajar de nuevo sobre esto. Nos extendimos un poquitito más, pero no importa. Valió la pena hacer los comentarios que hicimos, valió la pena dedicarle estos tiempos, así que seguimos la próxima clase. Vamos a comenzar a trabajar con esto, ¿de acuerdo? Así que creo que sí, no tiene sentido tirarnos demasiado más. Antes de que se vaya, quería hacerle una pregunta por el trabajo práctico. ¿Cuál de todos? El de planilla de cálculo. Dime. Está en formato de PDF, lo mandó en formato de PDF. Está hecho a propósito para complicarle la vida. Ustedes claro, lo tienen que entregar en formato de Excel y van a tener que copiar y pegar los datos o tipear uno por uno. Dependen de los recursos ¿lo tengo que cuenten. tipear? ¿Cómo? Porque lo tengo que tipear porque yo usé un convertidor de PDF a Excel, pero me quedó tipo muy desordenado. Fíjate cómo lo resolvés. Pueden agarrar y ponerse de acuerdo 3 o 4 y corregir algunas partes. Trabajo colaborativo. Lo tengo que copiar. Resuelve el problema. Hay caminos. Hay caminos. Uno de ellos es ese. Otro es usar un convertidor y ajustar. Otro es... Hay opciones. Copiar y pegar con pegados especiales. Busque opciones. Lo peor que puede ocurrir es que tenga que tipearlo. Yo lo convertí a propósito, adrede, para complicarles la vida un poquitito, para que resuelvan la situación, porque es algo que habitualmente les va a ocurrir, porque se utiliza la planilla de cálculo, el procesador Word, todo el software que tenga incorporado las macros, o sea, Visual Basic para programar, es un potencial camino para la difusión de virus. Entonces, en general, uno trata de poner barreras a ese tipo de cosas y pasa información de esta manera. Pero tenemos que rescatarla y recuperarla. Así que, de la misma manera que ustedes pueden generar material desde un documento TXT, pueden pasar y convertirlo para llevarlo a una planilla, pueden hacer eso, pueden tipearlo, pueden elegir opciones. Hay varias opciones. Igualmente, después les tiraremos algunos tips como para facilitarles esto, pero la idea es que si ustedes ese texto, por ejemplo, lo copian y lo pegan como TXT, después lo hacen con separación, pueden abrir ese texto TXT, lo podrían abrir con Excel y generar la planilla, de a poquitito ir generando la planilla, en forma parcial, para no tipear uno por uno si esto fuera una cantidad alucinante de datos. En nuestro caso, que no son tan grandes, por ahí las pueden tipear, pero hay herramientas. Por ahí recién te tiré una liñita, pero la intención es justamente que se organicen y que le busquen la vuelta para resolverlo. O sea, se lo embarré porque es parte de mi naturaleza embarrar en la cancha para tratar de que sea lo más parecido a la vida real. ¿Contesta tu pregunta esto? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? En el chat están preguntando si el primer cuatrimestre va a haber un examen o es solamente la resolución de prácticas. No, va a haber un examen. Vamos a dedicar una mañana a hacer un simulacro de parcial con Word. El resultado que ocurra es una anécdota, no me interesa. Me interesa que se acomoden, que planifiquen un poquitito, se familiaricen y después sí vamos a hacer sobre el final del cuatrimestre una evaluación con Excel con tipo respuesta múltiple, parecidos a los que hay en Aula Click, de la misma orden de magnitud, no me interesa a mí, es simplemente para cumplir académicamente
con esta evaluación, y le vamos a dar varias opciones para recuperarlo si se llegaran a tener dificultades. Con lo cual, esas son las actividades, esto que es una formalidad, pero que sí, bueno, puede generar algún traspié, pero que en principio vamos a dedicar una clase a practicar con Word en línea. Ustedes van a estar en su casa en el aula virtual respondiéndolo, pero nosotros vamos a estar en línea para ayudarlos y para que ustedes nos cuenten problemas que van teniendo. O sea, esa es la intención. Y sobre el final del cuatrimestre sí tendríamos una múltiple choice chiquitito, de 24 preguntas, calculo 20 preguntas o 10 preguntas, no lo sé, todavía tengo que definirlo, respecto de planilla de cálculo, y con eso cerramos el capítulo. La evaluación más picante va a ser la de fin de año, que tiene que ver con diagramación lógica. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna situación más para contestar? El silencio lo estoy asumiendo como que no hay más preguntas que hacer o preguntas que contestar, con lo cual lo único que me queda es despedirnos hasta la próxima clase. El próximo viernes nos volvemos a reencontrar, así que continuaremos trabajando en el desarrollo de este problema. Les pido que traten de investigar opciones y traigan propuestas. Y traten, por supuesto, de ir avanzando en la resolución de los problemas e ir haciendo las entregas preliminares de Excel, si lo entienden y lo necesitan, con Mercedes. Y vayan subiendo el material de las otras actividades. En este caso, la actividad correspondiente a armado de PC. Queda pendiente Word para que, en función de la performance que tengan con Excel, va a considerar las correcciones o no que deberían hacer Mercedes. Recuerden eso y nos estamos viendo el próximo viernes. Buen fin de semana para todos.